Buenas noches, buenas noches. Eh, Muy lindo estar un grupo de hermanos reunidos para poder orar. Nosotros lo hacemos mañana, todos los miércoles a las 20 horas también. Y es lo que dijo Aldo recién. El Señor nos prometió donde dos o tres están reunidos, ahí está Él con nosotros. Y estamos seguros que hoy está Él en medio nuestro y estará guiando lo que se oró, lo que se dirá, lo que se escuchó en los himnos, todo muy hermoso. Bueno, vamos a leer unos versículos. eh, Isaías, Isaías 40. Dos versículos de Isaías 40 y luego 2 Timoteo 3. Isaías 40, capítulo 40, versículos 7 y 8 dice: La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella, ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. En 2 Timoteo, el apóstol Pablo le está escribiendo a Timoteo, capítulo 3. 2 Timoteo, capítulo 3. Dice la palabra de Dios, capítulo 3 de 2 Timoteo, versículo 1 al 9. Dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Hasta acá nomás la palabra para dar un concepto general. Estamos, todos decimos, en los últimos tiempos, ¿no? Pero lo que queremos ver que continuamente hay cambios en todos lados. Yo me acuerdo hace 3 años, 2 años y medio, cuando fueron los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos, uno los lee de ahora, sabe que desde 1890 y pico fueron los primeros de la era moderna, pero los Juegos Olímpicos están desde el año 776 antes de Cristo, que lo practicaban los griegos. Y se siguieron haciendo por mucho tiempo, hasta el año 393 o 426 después de Cristo, en cual
Teodosio II ordenó la destitución de todos los templos griegos, paganos, le decía, y no hubo ahí más olimpiadas, que son los 4 años que van de un juego olímpico a otro juego olímpico. Pero eso era algo muy importante, era algo, yo no quiero hablar de los Juegos Olímpicos en sí, pero quería demostrar que se reunía toda la gente para ver esas competencias. Venían de distintos lugares, de pueblos y ciudades más cercanas, para presenciar estos juegos donde se competían y donde se hacían distintas actividades. ¿Qué fue lo que me llamó la atención hace 3 años? Los Juegos Olímpicos se habían suspendido 3 veces, pero no se habían realizado. Se suspendieron en 1916, cuando fue la Primera Guerra Mundial, en el año 1940 y 1944, cuando fue la Segunda Guerra Mundial. Pero siempre que se habían realizado, tanto en la era antigua como en la era moderna, se habían realizado con público, que iban a ver esos Juegos Olímpicos. ¿Qué pasó en el 2020? Se realizaron. Lógicamente, había muchos intereses económicos, televisiones que se transmitían, contratos de cadenas, sponsors que habían pagado, y todo el mundo tiene un televisor en la casa, entonces se podían transmitir. Pero ¿qué pasó? Se realizaron sin público, sin público. Y entonces yo estaba pensando, luego, pasó la pandemia, la pandemia, cosa que no había pasado nunca. Y desde que la iglesia es iglesia, desde que Lutero dio las encíclicas y dio y se separó el protestantismo de la iglesia católica, siempre en las iglesias hubo reuniones. Pero ¿qué pasó? Hasta en tiempo de guerra, se iban escondidas donde sea, pero se realizaban las reuniones. ¿Qué pasó en época de pandemia? Todos lo sabemos, esto fue más reciente. Fue el 2020, 2021, 2022. ¿Qué pasó? Hubo reuniones virtuales, hubo reuniones por distintos medios, hubo reuniones presenciales con público restringido, con protocolos distintos, tapabocas, temperatura, alcohol, distanciamiento, etc. Todo cambia, todo cambia. En la vida todo cambia, así como cambiaron los Juegos Olímpicos, que seguramente van a volver con público. Cambió en un periodo de la historia de la humanidad las reuniones que nosotros realizábamos. Se hacían reuniones por Zoom, se hacían reuniones por YouTube, porque no se podían hacer reuniones presenciales. Todo cambia. Y luego de la pandemia, algunas reuniones, por seguridad también en nuestro país, por la inseguridad más bien, se siguen realizando así por Zoom, como ustedes la están realizando, como ahora la estamos llevando a cabo. Nosotros en el día mañana, otras iglesias sabemos que le están haciendo. En San Martín, La Crujía también, y muchos lugares se están realizando este tipo de reunión durante la semana. Todo cambia. Antes, ¿quién iba a pensar que un miércoles, un jueves o un martes no iba a ir uno a la iglesia porque era la reunión de estudio, la reunión de oración? Todo cambia, todo cambia. Dice el mundo que hay paz y de repente Rusia invade Ucrania. Ya no hay paz, todo cambia. De un día para el otro todo cambia. Pero así serán los postreros días, nos dice la palabra de Dios. La alusión de Pablo a los postreros días
revela la urgencia que nos está llevando tener la palabra de Dios más profunda todos los días, insistiendo en la predicación del Evangelio. Los postreros días ya empezaron después de la resurrección del Señor Jesucristo. Ahí ya son los postreros días. Cuando vino el Espíritu Santo sobre los creyentes en Pentecostés y continuarán hasta la segunda venida. Esos son los postreros días. Esto significa que estamos viviendo los últimos días. Y la palabra de Dios nos dice que debemos aprovechar bien el tiempo. Cuando Pablo le escribe a los Efesios, capítulo 5, versículo 16 y 17, dice: aprovechaos bien el tiempo, porque los días son malos. Por lo tanto, no seáis insensatos de cuál es la voluntad del Señor. Aprovechemos bien el tiempo, porque no sabemos cuándo vamos a vivir. Y esto es una cosa que la decimos siempre, y acá somos todos grandes, todos hermanos en la fe, todos sabemos que no sabemos si vamos a terminar esta reunión, o si nos vamos a acostar esta noche y mañana nos vamos a levantar. Porque el día del Señor lo sabe Él, lo sabe Él. Nuestro día lo sabe Él. ¿Cuánto vamos a vivir? Solo Dios lo sabe. Solo Dios lo sabe. Hacemos planes para mañana, para pasado, para la conferencia, para el año que viene, el retiro, lo que sea, la campaña de evangelización. Está muy bien, porque tenemos que pensar en el día de mañana, pero vivir como si Cristo vendría hoy. La situación del mundo actual. En muchas partes del mundo, hoy, por ejemplo, se vive distinto que en otros países y como se vivía en tiempos antiguos. Quizá hoy en día ser cristiano es más fácil en algunas partes del mundo que era al principio del cristianismo. La gente no es tan aprestada a leer la Biblia, pero sabe que existe la Biblia. Pero la lista de conductas que Pablo describe en 2 Timoteo describe a nuestra sociedad como se encuentra actualmente. Si nosotros leemos todo esto y pensamos, son amadores de sí mismos, miramos, prendemos la televisión y escuchamos a alguien y sabemos de alguien, son amadores de sí mismos, son blasfemos, son desobedientes a los padres, ingratos, impíos, vanagloriosos, avaros. Está todo esto que Pablo le escribía a Timoteo en el primer siglo de vida y al principio del Evangelio es lo que está pasando en nuestra sociedad actual. E incluso, desafortunadamente, la conducta de muchos cristianos está cambiando. La pandemia nos llevó a que vimos cristianos fieles que ahora no son tan fieles. Y vimos personas que estaban alejadas de Dios, que estaban a lo mejor cristianos que estaban medios enfriados, que volvieron y son más fieles. Todo cambia, todo cambia. En esta sociedad todo cambia, todo cambia. José y su hijo Manuel eran pescadores, y iban a pescar años tras años a un lugar a pescar, y ahí salían abundantes pescados y obtenían los mejores pescados del pueblo. Pero últimamente las cosas habían cambiado. Todo cambia. Dijimos que las cosas están cambiando y todo cambia. Y Manuel, el hijo, veía que los pescados no mordían la carnada como solían hacerlo siempre ellos.
le comentó a su padre, y el padre le respondió: no temas, hijo, los peces están aquí, lo que debemos hacer es usar otro tipo de carnada. Y pasaban los días, pasaban los meses, y con otra carnada y todo, no podían pescar. Y así pasaron los tiempos, y un día Manuel intentó decirle a su padre que otros pescadores tenían más resultados y estaban pescando lejos de ahí, a unos kilómetros ahí estaban pescando, y que estaban pescando bárbaramente. Llevemos la embarcación para allá, le dijo Manuel al padre. Y el padre dice: no quiso moverla de ese lugar porque siempre había pescado ahí y los pescados iban a caer. Y hijo mío, le dijo, a mí me gusta este rincón del lago, siempre hemos pescado aquí y los peces volverán. Pero ni el padre ni el hijo sabían que ni los peces, si los peces volverían otra vez. Y los peces no volvieron más. De hecho, ya no podían volver, porque las aguas se habían contaminado tanto en ese lugar que los peces ya no podían sobrevivir. Pero José, el padre, continuaba viniendo día tras día, todavía confiando en que nada había cambiado, porque este era su rincón favorito, donde siempre había pescado y siempre hemos pescado allí, le decíamos. ¿Cuál es la aplicación de, de esta? No es una parábola, sino es el Señor hablaba por parábola, bien podría ser una parábola, pero es una historia verídica esto, eh, que José y Manuel estaban a la deriva en el océano, porque el océano, el mar había cambiado, había cambiado. Y a veces lo triste es que hay pastores, líderes e iglesias que no reconocen que la manera de siempre ya no funciona. Y ojo, después voy a hablar, no es que tenemos que cambiar, ¿no? Pero a veces la manera de siempre no funciona. Iglesias que no tienen contacto con la realidad actual que le pasa al, al vecino, al amigo, a la sociedad. Las iglesias viven su propia realidad. Algunas viven su propia realidad. Y predicamos así, porque siempre hemos predicado así y así se van a convertir la gente. Y aunque como José disfrutaba del lago, nosotros estamos disfrutando de la iglesia, pero ya no pescamos nada. El mundo cambia con una rapidez inusitada y nosotros a veces no nos adaptamos a esta velocidad de cambio. Sin adaptarnos al cambio mismo, dejamos de ser efectivos. ¿Y qué importancia tiene la efectividad? Trabajando para Dios y su reino, debemos ser efectivos. El mismo Señor Jesús en la parábola de los talentos premió la productividad. Al que produjo le dio más, y al que no produjo, hasta el que enterró le será quitado. Si trabajamos en un mundo de negocio y no somos productivos, no tenemos ganancia, no fundimos. O si somos empleados o gerentes o jefes, nos echan, porque no tenemos productividad. Si las ganancias decaen, cambia la organización o se muere. Todo está, querido hermano, en un proceso de cambio total en esta humanidad. Los últimos años han cambiado la manera de ser, los paradigmas. Por ejemplo, hoy se premia más el cuerpo de una mujer que el saber. Una famosa
no voy a dar los nombres, yo los tengo acá, pero no los voy a dar. Una famosa eh, modelo gana millones de dólares solo por pasearse por las pasarelas y mostrar el cambio de ropa. La nueva generación piensa que no es necesario estudiar, que eso no trae futuro, porque hay algunos deportistas, y ustedes lo saben muy bien, que ganan millones y millones y millones de euros, 300 euros por minuto, 300 euros por minuto. Hay quienes lo ganan. Hay artistas que con sus excentricidades gastaron más de 4 millones de dólares en el vestido de boda, solamente. Y son cosas que se reiteran seguido, que lo vemos a diario, lo escuchamos por la televisión, en los noticieros, en el diario. Vivimos en un tiempo que todo cambia, que no se fomenta leer, sino el ver. Tiempo de imágenes, videos sensuales y sexuales. No podemos dejar de reflexionar que está científicamente comprobado que el 89% de lo que la gente aprende, el 89% de lo que la gente aprende es por medio de lo que se ve. Y si no controlamos lo que vemos, lo que leemos o lo que miramos, ¿a dónde vamos a ir? El mundo científico, y acá hay un médico que lo sabe muy bien, ha cambiado y cambia. Los avances en el mundo de la genética son impresionantes. Aparecen cultivos hídricos, transgénicos, y la manipulación a nivel genética animal y humana es un avance continuo. En la Argentina, Greenpeace declaró que ya existen más de 8 millones de hectáreas de sembrado transgénico, cuyas consecuencias para la salud se ignoran actualmente. Hace 2 años salió publicado en los diarios que 2 científicos argentinos lograron fecundar óvulos sin espermatozoides. El mundo cambia, todo cambia. La economía ha cambiado, la globalización y el capitalismo han originado menos ricos más ricos y muchos pobres más pobres. Hermanos, no vamos a dar mucho más explicaciones de todo esto que está pasando y cambiando en la sociedad. Es un fenómeno sociológico. La pérdida de valores, integridad en la búsqueda del éxito y la fama a cualquier precio, lo vemos continuamente. Dejemos todos estos comentarios porque es cansador poder estar explicando todas las cosas que pasan. La iglesia ha cambiado también, no todas, gracias a Dios, un remanente, estamos bien, pero lamentablemente se está volviendo más espuria. No hay un mensaje pertinente ni revelante para la sociedad actual. En lugar de ir a la vanguardia de los problemas, ofreciendo un camino más excelente, vamos a la retaguardia ocupándonos de cosas pequeñas y obsoletas. Por otro lado, se ha filtrado desde este mundo hacia la iglesia de la filosofía ya y ahora, de lo rápido e instantáneo. Se fomentan toques mágicos cuando no es la tarea así. La tarea de discipular no tiene que ser larga y nadie disciplina. ¿Dónde estamos? No importa cómo se vive, no se predica la necesidad del cambio.
Esto produce como consecuencia una consciente corriente de buscadores de panes y pescados y menos conversiones genuinas. Esto es muy peligroso, queridos hermanos, porque es el ambiente propicio para que se propague el espíritu de Janes y Jambres. ¿Quiénes eran Janes y Jambres? Según Pablo, fueron los que se opusieron a Moisés en Egipto. La oposición de estos hombres consistió en imitar las señales de Moisés hacia verdaderos imitadores de la verdad. Este espíritu de Janes y Jambres se mueve y mucho dentro de nuestras iglesias. Tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ellos. El reino de Dios ni sus leyes viven sin someterse. Debemos asegurarnos que cada miembro, y especialmente aquellos que ostentan ministerios dentro de la iglesia, puedan determinar su verdadera identidad, que puedan dar razones de su filiación celestial. Ojo con la religión fría e impotente. Jesús advirtió a sus discípulos de la levadura de los religiosos. ¿Dónde vamos a ir a parar? Vivimos un mundo de continuo ambiente de imitación de cambios. Aún así nos queda un consuelo. Pablo dice que no irán lejos, no irán demasiado lejos, porque su insensatez será manifiesta a todos. Concluimos diciendo, los profundos cambios que vive nuestra sociedad son una gran oportunidad para la evangelización. La humanidad está a la deriva, buscando luz para sus caminos. Y Cristo es la luz del mundo. La iglesia es portadora de esa luz. Hoy más que nunca tenemos oportunidades para cumplir con la tarea de evangelización. Por otra parte, los profundos cambios que vive nuestra sociedad pueden ser una trampa mortal para la iglesia. Si no nos aseguramos que aquellos que asuman roles de liderazgo sean hijos y no imitadores de la verdad. Y puede haber cambios, pero cambios de modo, pero la doctrina básica del Evangelio no cambia. Podrá haber reuniones a la mañana o a la tarde. Habrá desde la plataforma o de abajo. Podrá ser formal o informal, con corbata o sin corbata, sentados en un banco o alrededor de una mesa o por Zoom, en la iglesia o en el salón, un mensaje o una película, una obra de teatro o una gráfica, por radio o por televisión, con música o sin música, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el mensaje de la palabra del Señor no ha cambiado, no ha cambiado. Cambian las formas, cambian los métodos, y la sociedad actual vive continuamente de distintos cambios. Lo que pasó hace un mes, lo que pasó hace un año, lo que pasó hace 10 años ya no existe más. Ustedes, algunos tendrán nietos o algunos tendrán hijos que van al colegio, hasta los métodos de enseñanza, las calificaciones que ponen en los boletines. Ayer escuché que van a cambiar otro método para, no van a poner más notas, qué sé yo. Cambia todo, pero la palabra de Dios no cambia. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella, ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Así se compara la gente, con la hierba y las flores que se marchitan. Pero nosotros somos mortales, pero la palabra de Dios es eterna y nunca falla. Las flores son lindas y hermosas, pero se terminan. La opinión pública cambia y no es confiable, pero la palabra de Dios es firme. Cambian dirigentes, cambian políticos, cambian compañeros. Lo único que no cambia es la palabra eterna de Dios. En ella hallaremos soluciones duraderas para los problemas
y las necesidades actuales. Queridos hermanos, no cambiemos la palabra. La palabra que si podemos decir lo que nos dice la palabra, todos lo conocemos, somos todos miembros de iglesia. La palabra nos dice que todos somos pecadores, que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, pero Dios vino al mundo en un hombre para morir en la cruz del Calvario, para darnos vida y vida eterna. Eso no cambia. Pueden cambiar los métodos, puede cambiar la manera de predicar el Evangelio, pero la palabra de Dios no cambia. Por eso hay muchas corrientes que están eh, tratando de hacernos cambiar muchas cosas. Tratemos de no cambiar lo fundamental que es la palabra de Dios, lo que dice las Sagradas Escrituras. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a nosotros mantenernos firmes, no en las costumbres, no en los modos. Antes, ¿quién iba a estar en camisa? Ayer fui a la reunión de enseñanza en calle Brasil y había 4 con corbatas. Hace 40 años, el que no llevaba corbata, creo que en calle Brasil no lo dejaban entrar. Pero la palabra de Dios es la misma. Ayer, hoy y por los siglos. Amén.